estar sentada. Bueno, ¿sí puedo empezar? ¿Ahora sí? Bueno, le damos la bienvenida al panel de cierre, Rompiendo el Silencio, conversatorio sobre violencias sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Tenemos el privilegio y el honor de contar con Macarena Caugené y Susana Toporossi para cerrar este gran día de trabajo, de lectura, de libros, de encuentro entre colegas. Yo las voy a presentar y después les damos la palabra, ¿sí? Y después, Diego y Mercedes, no sé si quieren dar algunas palabritas, pero al final las dejo para lo último. Vamos a primero las invitadas. Bueno, Macarena Caugené es psicóloga egresada de la UBA, es maestrando en infancias y juventudes, en etapa de tesis de la carrera de especialización en prevención y clínica de niños de la UBA, es fellow en neuropsiquiatría y neurología cognitiva, diplomada en niños, niñas y adolescentes sujetos de derecho, en seguridad informática, ciberdelitos, estimulación temprana, psicomotricidad, neurociencia y derecho. Directora de Raíces, docente de la materia Psicopatología Infanto-Juvenil en la UBA, coordinadora académica y directora de posgrados y diplomaturas, directora de tesis de grado, autora y compiladora de más de 15 libros sobre la temática de infancias y vulneración de derechos, siendo sus últimas compilaciones y coautoría Agresión sexual contra niños, niñas y adolescentes. Te lo cuento como y cuando puedo, El polimorfismo del lenguaje infantil, Ecos del horror, Secuelas en adultos del arrasamiento subjetivo por violencias sexuales durante la infancia, Psicopatología infanto-juvenil, Revisitando la clínica psicoanalítica, Violencias se escriben en plural, Todo niño nace sano, Lo inter y transgeneracional, editora y prologuista, conferencista a nivel nacional e internacional. Susana Toporossi es psicóloga de la UBA, psicoanalista de niños, niñas y adolescentes, ex coordinadora de salud mental de adolescencia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, miembro del Consejo de Redacción de la revista Etopía, de Psicoanálisis, Sociedad y Cultura, investigador en investigaciones clínicas de la Facultad de Psicología de la UBA sobre violencia sexual contra las infancias y adolescencias, responsable de contenidos en la capacitación sobre violencia sexual del Ministerio de Salud de la Nación, autora del libro En carne viva, Abuso sexual infanto-juvenil, Topía del 2018, publicado en Argentina y en Brasil, compiladora de La crueldad y el horror, violencias sexuales contra niños, niñas y adolescentes, de Topía del 23, y compiladora de Clínica Psicoanalítica ante las catástrofes sociales, la experiencia argentina, PAI2 de 2013. Bueno, ahora sí les doy la palabra. Bueno. Buenas tardes a todas y a todos. Para nosotras, de acuerdo a lo que estuvimos conversando con Macarena, es una alegría muy grande poder participar de esta feria, de este evento tan creativo, tan autogestivo, hecho así con tantas ganas y poniéndole tanto trabajo y convocatoria. Y bueno, nos gusta mucho estar en un espacio como este. Así que agradecemos especialmente haber sido invitadas. Bueno, la temática que nosotras queremos conversar con ustedes, las dos coincidimos un poco en la idea de empezar nosotras, ¿no? Pero la idea es después poder conversar con ustedes, intercambiar. Seguro que ustedes tienen mucho para decir y bueno, plantearlo como un diálogo entre todos y todas. Vamos a hablar sobre las violencias sexuales contra infancias y adolescencias. Queremos, tal vez, nosotras
pusimos como tema lo que tiene que ver con los silenciamientos, los silencios que hay alrededor de toda esta problemática y pensar algunos nudos en relación a esto de los silencios, ¿no? Para empezar, queríamos decir que, bueno, voy a, digamos, plantear que en realidad la violencia sexual es un crimen de poder, ¿sí? En ese sentido, es a través de la sexualidad, pero lo que está en juego es el dominio del otro, es cómo lograr someter al otro, la desubjetivación, es cómo transformar al otro en algo asustado que no pueda defenderse para ser dominado. Y por eso decimos que si bien es a través de la sexualidad, hablar de la sexualidad queda corto. Federica Benassi y Laura Codina dicen, es una violación al núcleo del self, de ese niño, niña, y entendemos que en la infancia, en plena dependencia, sin la cual ese niño, esa niña no pueden sobrevivir, ese adulto que habitualmente, como sabemos que la mayoría de los casos sucede dentro de las familias, que tiene una gran responsabilidad en cuanto a cuidar y proteger. Ese adulto está apropiándose del cuerpo de ese niño o niña para su satisfacción, pero además lo deja, cuando decíamos que es un ataque, es una violación en realidad al núcleo de su ser, en realidad de su estar siendo, en el sentido como lo trabaja Winnicott, por ejemplo, en relación a que no hay cómo deshacerse de esa situación, y es un ataque por el cual ese chico o esa chica entonces van a tener que, para poder seguir viviendo, van a tener que hacer muchas veces recurrir a mecanismos extremos. Lo que vemos es que, por un lado, está lo que puede suceder a nivel de que, bueno, se está instalando ahí un tipo de erogeneidad a nivel de lo pulsional, de sus pulsiones, que es algo totalmente extraño, desconocido, que no tiene que ver con la sexualidad infantil, con el menú, digamos, de lo que está en la sexualidad infantil. Es algo desconocido que lo desborda, que muchas veces recién después de la pubertad va a poder entender el verdadero sentido que tuvo para el agresor ese acto
o esos actos, y que en la infancia lo más grave, lo más extremo es la sensación de que se queda en una situación de desamparo, ¿no? Bueno, y allí es entonces que muchas veces aparecen algunas defensas que son extremas y de las que, bueno, en un ratito vamos a hablar, porque pensamos con Maca que vamos a ir como charlando entre nosotras y un poco intercambiando ideas alrededor de este tema. Bueno, gracias, buenas tardes. Como mencionaba Susana, nuestra idea era poder abrir el diálogo y al mismo tiempo ir dialogando en la mesa. Y cuando, por lo menos a mí me llega la invitación por parte de Diego, lo primero que le digo es, bueno, sí, déjame ver cómo hago, pero sí, yo estoy viviendo en Montehermoso. Le digo, bueno, déjame que organice, pero voy. Porque como mencionaba Susana, digo, bueno, celebro que haya espacios de apertura y que no sean los estrictamente institucionales, ¿sí? Y que pueda haber grupos heterogéneos impulsados por el deseo. Digo, bueno, qué mejor que poder compartir con ustedes y siempre con la convicción que es en el entre que uno construye pensamiento. Entonces, por eso pensábamos con Susana que abrir al diálogo. En función de lo que ella ya armó como una introducción, a mí me gustaría como dejar como unos temas como para poder pensar de cuestiones que nos vamos encontrando quienes trabajamos en la trinchera, ¿sí? Porque creo que es, más allá de que lo podemos llamar que es una clínica de lo traumático, es una clínica en donde estamos realmente a veces desolados, a veces un poco más armados, pero en una trinchera. Elegimos, después cada uno verá en su propio análisis cómo es que elegimos esto, ¿sí? Pero elegimos acompañar a niños y adolescentes que tienen un padecimiento profundo y no solo una desubjetivación, a veces quedan totalmente devastados en función de la crueldad. Hace muchos años que vengo trabajando con niños en situación de vulnerabilidad y les diría que en la última década, sobre todo, he encontrado que además de la atrocidad de la violencia sexual o de la agresión sexual, empieza a haber actos crueles que acompañan a eso que ya es un montón, ¿sí? Lo cual por lo menos a mí me hace pensar, bueno, ¿qué es lo que está pasando a nivel social? Porque ¿cuánto más se va a someter a un niño si ya se lo redujo a una cosa? Pero además de ser una cosa, es una cosa que se la puede matar, una cosa que se la puede seguir dañando, ¿sí? Una cosa que queda como desecho, lo cual me preocupa y creo que como analistas también tenemos que pensar en lo epocal, ¿sí? ¿Qué es lo que es el valor de la vida? Más allá de que uno puede decir, bueno, a partir de una agresión sexual ya hay algo de la destrucción de un psiquismo que después tenemos que volver a juntar como en pedacitos y sin ponerle palabra, poder ser voz cuando los silencios son los que priman, ya sean silencios por temor, silencios por amenaza, silencios porque a veces no se sabe cómo transmitir eso que se vivió. Entonces, con Susana habíamos pensado algunos, primero a mí me había salido la palabra conflicto, después Susana me dijo, no, la palabra nudos, y me quedé con eso, digo, es cierto, estamos a veces tan anudados que nos terminamos enredando, y
planteo algunos: el silencio de las víctimas, la subjetividad en los síntomas cuando se nos cuestiona, ¿no? Esto de que, a lo mejor como dice Fabiana Tomei, que no hay síntomas patognomónicos dentro de las agresiones sexuales, después cuando vamos a declarar nos vuelven a preguntar, pero si les va bien en la escuela, pero si igual quiere ver al papá, al tío, al abuelo, a la mamá, a quien fuera, por una cuestión de género. Pero bueno, pero se puede hacer pis porque también pasó otra cosa. Sí, sí, pero no hacemos una lectura segmentada, sino de que trabajamos con justamente la integridad de ese niño. Y a veces me da la impresión que en función de las preguntas que se nos hacen cuando testificamos o en los mismos juicios orales, se intenta otra vez con un bisturí ir cortando al niño como, bueno, acá hay gente muy joven, pero en mi época todavía se hacía en biología para investigar la anatomía del sapo, se hacía la disección del sapo. Una crueldad, hoy no mataríamos un sapo para estudiarlo. Pero digo, no es tan distinto a cuando sí se someten a niños a la pericia porque la otra parte la pidió y la cámara Gesell, y si no habló en cámara Gesell parece que entonces no hay nada. Seguimos como en una época casi medieval de, bueno, si lo veo y lo palpo, existe, y si no, no hay nada. No hay nada, o el peligro de que se considere una falsa denuncia. Y ese también es otro de los nudos, ¿no? Cuando no se termina de creer porque no hay prueba suficiente para la justicia. Y una cosa, y ahora ya comparto con Susana, digo, una cosa es que algo pueda ser tipificado y que pueda haber una prueba que lleve a una imputación, y otra cosa son los indicadores y los indicios clínicos que nosotros tenemos, que no siempre van a terminar de quedar tan redonditos para que se constituya prueba. Entonces, ese es otro gran nudo, porque uno escucha el padecimiento, como mencionaba Susana también, ese arrebatamiento que se hace del psiquismo, que acá tenemos que poder despejar las cuestiones únicamente de la sexualidad, porque si no, hoy por hoy, en donde creo que estamos viviendo en la era digital, no podríamos estar pensando en las agresiones sexuales también por medios digitales, ¿sí? Entonces, espacios como este nos permiten seguir avanzando porque si bien no podemos renegar de los clásicos, por supuesto, tenemos que leerlos, pero también tenemos que permitir quedar atravesados por las variables culturales, epocales y con las ideologías actuales, ¿sí? Yo siempre digo que cuando hace más de 25 años que empecé a investigar esta temática, leíamos algunos autores, como puede ser el caso de Perrone, que ha sido un clásico, ¿sí? Que él al día de hoy sigue hablando de la seducción y el hechizo, cosa que a mí me parece que seguir hoy, por lo menos yo no podría seguir repitiendo la cuestión del hechizo, porque es dejar al niño en un lugar totalmente pasivo, pero que se le otorga una pasividad, y es al revés. El niño queda reducido frente al sometimiento y el ataque que produce el adulto. Y cuando hablamos de seducción, digo, bueno, la seducción en sí no es algo negativo, ¿no? Lo podemos ver desde la cuestión del marketing hasta cuando estamos acá y uno elige hasta la ropa que ponerse, ¿sí? Entonces digo, bueno, ¿el niño es seducido? ¿O el niño queda, esto me hago cargo de las palabras, digo, o el niño queda secuestrado psíquicamente?
Digo, me parece que marca una diferencia y también nos tenemos que poder posicionar en función de los conceptos y de las palabras que usamos. Creo que no, por esos niños no podemos ser tibios, ¿sí? Hay que tomar una posición y tiene que ser una posición clara. Digo otros dos nudos que por lo menos se nos han ocurrido, esto de las pruebas físicas limitadas, que es lo que decíamos, ¿no? Y las influencias culturales y sociales, porque en el año en el que estamos todavía se sigue pensando en que, bueno, pero si la adolescente salió del boliche y se fue con, y bueno, tendría que haber sabido que, sabido nada, ¿sí? Y esto no difiere a cuando hemos leído algunos fallos, como, bueno, si es con la luz apagada o la luz tenue, se aminora una pena, porque el niño no sintió lo mismo, ¿sí? No podemos seguir quedándonos en esos lugares, porque si no, no terminamos de decidir, según mi criterio, de qué lado estamos, ¿sí? Y estoy del lado de los niños, así que nos interpongan variables que permitan disminuir disminuir pena por las pruebas. No sé si es una escucha respetuosa, lo pongo como cuestión. De paso, ya seguimos abriendo. Dialogando, abriendo. Creo que, Macarena, vos te referiste a varias cuestiones que tienen que ver con el poder, no solamente dentro de ese vínculo de sometimiento que ejerce el agresor contra ese niño o niña, ese apoderamiento de su cuerpo, sino que también estas formas, digamos, cómo circulan las relaciones de poder dentro de las instituciones que tienen que investigar estos delitos y sobre todo la justicia, qué pasa con los lugares de poder dentro de la institución, qué pasa con los jueces, con los defensores, con los fiscales. Estamos atravesando una situación muy difícil en relación a que lamentablemente muchas veces los lugares donde tienen que ser protegidos son revictimizados niños, niñas y adolescentes y sobre todo sus familiares protectores, que son los que luchan para que se pueda visibilizar la situación de violencia que padeció ese niño o esa niña. Y bueno, en la Argentina es muy importante, creo que no podemos hoy hablar de violencia sexual si no mencionamos lo que está sucediendo alrededor de el falso síndrome de alienación parental, el tema del backlash, que es una guerra contra todos los avances que se están haciendo en términos de conocer todo lo que se avanzó en poder hacer buenos diagnósticos, saber cómo reconocer la presencia de traumatismos y cómo lamentablemente hay grupos de mucho poder económico, político, que defienden el síndrome de alienación parental, que está totalmente considerado un falso síndrome,
por muchísimas organizaciones internacionales, se han pronunciado científicas, digamos, la UNICEF, OMS, muchísimas organizaciones. Sin embargo, siguen haciendo, digamos, van buscando nuevas formas, nuevos ropajes como para instalarse con la idea de que las denuncias sobre abuso sexual o violencia sexual contra niños son falsas y en realidad se trata de madres madres locas que quieren separar a sus hijos de los padres varones. Esto no es una cosa menor porque es tomado por gran parte, lamentablemente, de la justicia y, de hecho, realmente el terreno de las conceptualizaciones y las prácticas sobre la violencia sexual contra infancias y adolescencias es un terreno de luchas, de grandes luchas en este momento. Sin ir más lejos, les cuento que, por ejemplo, la semana que viene se va a hacer un congreso en la Facultad de Derecho de la UBA, donde se quiere difundir el síndrome de alienación parental y la idea de las falsas denuncias. Quienes plantean esto, además, son redes de estudios de abogados, hay, digamos, equipos con mucho, digamos, intereses también económicos jugando en esta situación. Bueno, instalaron ese congreso y a pesar de todo lo que se ha denunciado en relación a que no corresponde porque no existe ese supuesto síndrome, sin embargo, sigue adelante el proyecto de realizarse la semana próxima este congreso en Buenos Aires. Esto también implica persecuciones contra los profesionales y las profesionales que trabajamos en este terreno, demostrando nuestros informes, ¿sí? En la presencia de los indicadores específicos y también los inespecíficos. Se llama específicos sobre todo los relatos de los niños. Cuando hay un relato verbal, es un indicador absoluto. Pero también puede haber muchos otros indicadores que dan cuenta de la presencia de un traumatismo. Desde el psicoanálisis podemos pensarlo también desde otras formas también de poder mostrar, por ejemplo, a través de lo que trabajó Silvia Bleichmark, que llamó lo indiciario, pequeñas incrustaciones actuales de algo visto y oído en la escena que resultó, digamos, disruptiva y desató un traumatismo en ese niño. Bueno, elementos vistos y oídos, como no pudieron ser metabolizados, se mantienen intactos y están presentes y aparecen a veces como incrustaciones en medio de un dibujo, en medio de un relato. Y eso es posible de ser reconocido por parte del analista que está en ese, digamos, en ese estado con su atención flotante y desde allí poder reconocer la presencia de eso traumático y puede ser también informado. Sin embargo, digamos, bueno, estamos en esta situación atravesados por estas persecuciones por parte de estos grupos de poder, que me parece que, bueno, es importante
poder conocerlo, ¿no? Y tenerlo presente. Creo que, bueno. Sí, en relación a lo que traía Susana, digo, bueno, esto de la persecución no es algo nuevo, creo que va cobrando distintas formas, ¿sí? Así como pasamos de la Commodore 64 y hoy estamos viendo cómo funciona la IA en pocos años, también nos encontramos en que determinados grupos también se han ido perfeccionando para poder seguir manteniendo silenciados a niños, niñas, adolescentes, también adultos, ¿sí? Por suerte empieza a haber todo un movimiento en donde la voz no tiene fecha. Para mí eso es fundamental, ¿sí? Cuando con un grupo de colegas, y que también fue presentado por Susana el libro Te lo cuento cómo y cuándo puedo, el polimorfismo del lenguaje infantil es o ha sido un intento de poder mostrar que como profesionales de la salud contamos con herramientas científicas que nos pueden dejar a un costado de lo fonocéntrico y que seguir esperando el relato armado con los detalles, con la precisión de día, horas y con ropas y sin ropa, es caer en, como decía Susana, en una revictimización, ¿sí? No se trata de que el damnificado reviva la escena. Si ya la pudo plasmar con juego, con dibujo, con relato hablado, con modelado, y puede ser construida, porque sí creo que los diagnósticos de agresiones sexuales son diagnósticos que se construyen en transferencia, y esto también es importante porque es, bueno, pero a usted le contó todo y en cámara Gesell no habló. ¿Y pero quién te dijo a vos que iba a hablar si no te conoce? ¿Por qué tiene que volver a contar? ¿Sí? ¿Acaso todos podríamos hablar de nuestras intimidades con extraños? Bienvenido sea, en palabras de Rodulfo, que esté constituida la categoría del extraño y que algo de la intimidad que trató de quedar destruida se conserve. Entonces, cuando a mí me dicen, no habló en cámara Gesell, yo dije, bueno, algo clínico estamos haciendo. Por supuesto que están entonces los que, y me ha pasado el testimonial, de preguntarme cómo es que me atreví a trabajar con esa niña antes de que sea evaluada por el Poder Judicial. Yo digo, a ver, si hay un accidente en la vía pública y hay un herido, uno deja que se desangre porque tiene que venir la ambulancia, el policía, o si uno conoce mínimamente de primeros auxilios, o humanamente salís a que esa persona no se desangre. ¿Por qué vamos a dejar a un niño que se desangre de dolor hasta que la justicia opere? Para mí es algo de sentido común, ¿sí? No, porque si usted habló, entonces ya está contaminada la escena. No, tomé los recaudos como profesional para no contaminar y que no haya ningún tipo de inducción. Y si hoy este niño puede armar este relato en función también del acompañamiento clínico, algo saludable se ha instalado en medio del horror. Entonces me parece que a veces la balanza queda bastante desajustada y nuevamente los profesionales de la salud tenemos que ir y decir, bueno, hay que prestar atención a esto, ¿sí? Cuando Susana hablaba también del falso síndrome, que es algo que venimos, a mí ya me tiene agotada, sinceramente, porque cada 2 o 3 años vuelven con la fuerza de la ola y vos decís, otra vez sopa, ¿sí? Ahora le sacaron la palabra síndrome y hablan solo de alienación.
Y yo me pregunto, digo, una cosa es que abogados puedan estar hablando de alienación y otra cosa es que terapeutas hablemos de alienación. La alienación en algún punto es necesaria para la constitución subjetiva, ¿sí? Entonces, si un niño se encuentra con alguien, saquemos a la figura materna, ¿sí? Se encuentra refugiado en un adulto, qué suerte que hubo un adulto que pudo alojarlo. De ahí a manipular el discurso es otra cosa, ¿sí? Y a lo mejor en las testimoniales nos los preguntan porque le van encontrando la vuelta, ¿sí? Entonces a lo mejor ya no te pueden preguntar directamente por el SAP, pero sí te preguntan cosas como, cambio el nombre, ¿no? ¿Usted cree que Luciana le mantiene fidelidad a la madre? Fidelidad a la madre de una niña de 5 años. ¿Usted cree que Luciana puede estar tomando palabras de la madre? ¿Quién no lo hace? Porque yo no estoy hablando si no tome palabras de otro. Y yo ahí, por lo general, bueno, quienes me conocen saben que redoblo la apuesta cuando me dejan, o a veces me dicen, bueno, licenciada, hasta acá. A ver, usted como me está preguntando, lo tiene que haber leído de algún libro. Entonces, ¿qué es lo que realmente quiere saber? No, bueno, como ya no se puede decir, ¿sí? Entonces digo, bueno, me parece que, y en esto coincidimos con Susana, que tenemos muchísimo poder también como profesionales de la salud. No nos podemos amedrentar, ¿sí? Porque son momentos en donde estamos presentificando, si quieren, en palabras freudianas, somos los representantes, ¿sí? Pero esto del representante no representativo, el representante de lo que el niño ha dicho de alguna manera. Entonces, no podemos dudar si no nos dedicamos a otra cosa. Nuestros informes no pueden ser livianos, porque si tenemos miedo no estamos para eso, aunque podamos sentir miedo, porque se siente miedo. El tema es cuando uno tiene los elementos científicos y pudo escuchar a ese niño, me parece que ahí no puede haber pantalla que te frene para ir y hablar con la verdad. Digan lo que digan. Bueno, tenemos los últimos minutos como para abrir al intercambio. No sé si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. Tenemos que aprovechar que las tenemos y que fueron tan claras con su exposición. ¿Quién se anima? Una pregunta. Vos decís que los abogados se van a juntar y van a hablar. Hay también, aparte de algunos psicólogos que avalan esa posición de, porque siempre hablando de los abogados y no hablando de los psicólogos que... ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, tenemos de todas las profesiones, ¿sí? Nadie queda exceptuado. Lo que yo mencionaba hace un ratito es que cuando se utilizan determinados conceptos, ¿sí? También tenemos que saber cuáles son los orígenes de esos conceptos. A eso me refería. Pero en función de los ataques, a ver, algo que suena espantoso, pero lo pienso así, que se puso de moda, ¿sí? Es hacer las pericias de las pericias. ¿Sí? Esto está pasando, ¿no? Me ha pasado. Y quien hace la pericia, de mi pericia, es una colega. Entonces voy a decir, pero ¿qué pasó? Me están cambiando la película, ¿sí? Entonces ahí
no me queda otra que pensar que hay un negocio. Porque por lo menos yo cuando me recibí juré por la ética. No sé por qué habrán jurado los demás, ¿no? Pero digo, desde mi posicionamiento ético no podría, ¿sí?, hacer la pericia de la pericia, pues si no es como el cuento de la buena pipa. Después va a estar la pericia de la pericia de la pericia. Que de hecho, de alguna manera, es lo que a mí sí me ha sucedido, porque se me hace una pericia de un testimonio. Nunca lo había escuchado, que se podía peritar un testimonio. Y entonces después yo, para defenderme, porque pusieron una denuncia, tuve que hacer casi, no fue una pericia, pero sí es, bueno, que se investigue la pericia que me hicieron del testimonio. Entonces digo, bueno, ¿cuándo se termina esto? Y ¿saben qué? Me parece que el juego perverso es que no se termine para ganar tiempo, ¿sí? Que el niño se desgaste, que los adultos que acompañan, que son adultos protectores, también se desgasten, ¿sí? Y quien ha quedado imputado o no, pero quien está como sospechoso, gane tiempo para armar mejores estrategias. Nos van corriendo y cada vez, y esto es una realidad que lo hemos hablado con Susana varias veces, cada vez cuesta más encontrar profesionales de la salud que quieran recibir en consultas niños con sospecha de haber sido violentados sexualmente. Esto también es algo para pensar a nivel social, ¿no? Bueno, espero haberte respondido. Sí, de hecho es importante saber también que de 100 denuncias que hay sobre, por ejemplo, progenitores sospechados de agresores sexuales, pueden llegar a quedar condenados entre 1 y 2, nada más. Ustedes imagínense todo lo que hay todavía por hacer en relación a poder, digamos, este diálogo, por un lado, entre las dos disciplinas, la justicia, digamos, el derecho y nosotros. Y con respecto a, a lo que preguntabas, me parece que a lo que dijo Macarena, quería agregar que, por supuesto, ¿no?, que también tenemos psicólogos que desde ciertas miradas, inclusive psicoanalistas, que, por ejemplo, ven un conflicto entre los padres. Por ejemplo, una madre que está desesperada porque lo obligan a revincular a su hijo después que el padre fue sobreseído en lo penal. Porque, por ejemplo, como decíamos antes, la justicia solo se apoya en el relato, pero un relato descriptivo del niño, que es como si hubiera sido una filmadora que filmó lo que pasó en el momento y después una videoreproductora que lo reproduce, como si no hubiera tenido afectos, como si no hubiera sido traumatizado, ¿no? Como que se espera ese tipo de relato, porque ese es del desconocimiento del Poder Judicial sobre lo que es un niño, lo que es la subjetividad. Entonces, ¿pero qué pasa? Por ejemplo, si es sobreseído el padre, va a la justicia civil, al juzgado de familia y enseguida pide la revinculación. Y la madre, desesperada, digamos, porque sabe que el niño no quiere revincularse, y además ella sabe lo que pasó y no acepta esto, bueno, está desesperada y lo que puede, por ejemplo, no lo quiere llevar o entonces se considera muchas veces los propios psicólogos que trabajan en los juzgados o inclusive dentro del ámbito clínico también, cuando sucede esto, no se ve una madre que está
angustiada porque su hijo, que fue abusado por el progenitor, es obligado a revincularse, sino que se ve que es una mala víctima que se porta mal, que no cumple con lo que la justicia le indica y que además esto, digamos, lo lee en términos de el conflicto entre, conflicto conyugal entre los padres. Y el niño queda totalmente, nuevamente, digamos, borrado, nuevamente desubjetivado, ¿no? Y nuevamente también silenciado, porque no se considera su palabra, su pedido. ¿Mm? Me ocurrió un poco en relación a esto último. A ver, los psicólogos del juzgado tienen voz para poder decir no es conveniente la revinculación. O el psicólogo clínico al que le llega a ese niño para hacer la revinculación, bien puede decirlo, digo, ¿no? Como que hay como todavía otras voces que pudieran hablar si no está buena la revinculación, digamos, ¿no? Y hay como también posibilidad de escribir. De hablar, de escribir. Eso también es muy importante lo que decís, que los profesionales sepamos los derechos que tenemos a poder escribir también nosotros nuestra mirada y transformarlo en un informe que le llegue a el juzgado, ¿no? Y eso sí, y eso me parece que es muy importante porque a veces muchos profesionales no lo saben o suponen que no tienen esa, digamos, es cierto que también hay juzgados a veces que no los aceptan esos informes si no son pedidos por el propio juzgado, ¿no? Pero bueno, ahí hay toda una serie de idas y vueltas que hay que ver cómo encontrarle alguna vía, algún hueco, algún huequito para poder ingresar. Un comentario Una cosita, perdón, para sumar, mi pretensión es sumar. Esto que vos decís de la revinculación, yo creo que hay que directamente plantearnos el mismo concepto, ¿sí? Cuando nos llegan, por ejemplo, a mí, en función como psicóloga clínica, que se revincule, si se revincula es volver a ese vínculo. Desde el vamos te digo que no. Si hay una nueva propuesta, ahí, bueno, lo pensamos, ¿sí? Tal vez ese pueda llegar a ser uno de los huecos, ¿no? Porque es cierto que nos llegan, ¿sí? Aparte nos piden opinión. Los psicólogos no opinamos, ¿sí? Si no estaríamos en un panel en televisión. Entonces yo no opino si está buena la revinculación o no. En todo caso tomo una posición en función de lo que escuché, si ese niño estaría en condiciones en el aquí y ahora de encontrarse con ese otro que, aunque la justicia pueda haber dicho que no ocurrió los hechos, para él sí ocurrieron. Y esto uno lo puede seguir sosteniendo, aunque pueda haber quedado sobreseído. Lo que pasa es que, bueno, como decía Susana, hay juzgados que solo aceptan y hay otros que no, pero no nos podemos dar por vencidos, porque si no ya es un terreno ganado, porque aparte ya lo sabemos, quedan sobreseídos y ya estamos esperando así el oficio que venga de civil de la famosa revinculación. Sí, yo quería hacer un comentario. Yo fui parte durante 14 años de un equipo del área de niñez en riesgo del Colegio de Psicólogos de Morón. En el área recibíamos todos pacientitos judicializados, con lo cual esto que están contando era algo cotidiano para nosotros, recibir pedidos de revinculación, algunos posibles y otros absolutamente delirantes. Nuestra posición era escuchar la subjetividad siempre
de la criatura y de los padres y ver si realmente era posible una vinculación, o sea, ¿qué vinculamos con qué? Nos hemos encontrado con situaciones donde realmente, por más que hubiera una indicación, era nocivo para la criatura, claramente nocivo, y bueno, tuvimos que muchas veces emitir esta opinión ante el juzgado de no poder recomendar que esto siguiera. Así que sí, en relación a lo que ella decía, sí podemos decir que no es conveniente o que no se ha podido o que no están dados los cánones para que el niño esté seguro en ese vínculo. Eso es. Gracias. ¿Otro comentario? Ya está. Algo más que me parece importante, frente al miedo que puede sentir el analista o el psicólogo cuando recibe a ese niño y se da cuenta que hay señales de abuso, lo importante de la red, ¿no? de tejer red, de poder contar con otros que acompañen y que nos ayuden en sostener esto, ¿no? Porque me parece que hay algo en relación a sentirnos solas y solos en este momento y que el temor tiene en relación también a quedar bajo ese acoso de un otro cruel que, bueno, también nos puede dañar, ¿no? Yo parto, les diría casi como de una hipótesis. Aquel que es capaz de violentar sexualmente a un niño es capaz de cualquier cosa, ¿sí? Entonces, lo que pueda venir, tenemos que poder esperar que venga lo peor, ¿sí? Hace muchísimos años leí en una de las biografías de François Dolto que ella había solicitado, con el carácter que la caracterizaba, valga la redundancia, que en su lápida, quien se atreviera ponga una expresión de no tengan miedo. Hace mucho. Y yo dije, miedo, cuando lo leí digo, miedo, estaba hablando de ella, ¿qué miedo? Y ahora digo, me copio de ella, ¿sí? Es, no tengamos miedo. Aunque nos dé miedo, lo tenemos que analizar, ¿sí? En esto que vos traes de la red, no olvidarnos de la importancia de nuestros propios análisis para poder soportar estoicamente, con dignidad, el combate que se va a dar, ¿sí? Porque se va a dar. Por eso digo que me parece que nosotros tenemos la fuerza en un informe de aquel que agredió. Nosotros, sin agredir, podemos armar una buena coraza para proteger al niño de lo que va a seguir viniendo también. Al niño y su familia, porque como sabemos, esto se expande, ¿sí? Así que te agradezco porque lo de la red es fundamental. Bueno, ahora, sí, última y cerramos. Una pregunta de alguien que no es psicólogo, pero por el relato que ustedes decían, era como que la justicia lo que necesita es el relato, como una cámara, un video que, ¿no es cierto?, necesitan esa filmación de una agresión, ¿no? Quiere decir que habría que luchar porque de pronto los informes de ustedes, los juegos del niño, los dibujos del niño fueran suficientemente prueba para de pronto demostrar, ¿no? Quiere decir que esos medios que ustedes tienen, las técnicas que tienen los psicólogos para poder diagnosticar, para poder detectar, es como que la justicia no los tiene en cuenta. A veces no son tenidos en cuenta directamente, a veces no se nos cree, ¿sí?
que podemos tener una lectura científica a partir del juego y el dibujo. Y me parece que, o por lo menos una estrategia, con humildad, reconocer qué es lo que uno sí sabe y qué es lo que uno se sigue formando, y que aquel que te está preguntando y no creyéndote nada, no le creyó al niño tampoco, no tiene la menor idea de lo que yo sí sé. Entonces, con humildad, poder pedir permiso al fiscal o a la fiscal de poder explicar cómo es que yo llegué a eso. Y que se tomen el tiempo de escuchar, porque uno tiene para decir, ¿sí? A lo mejor a veces pasa que tratan como de apurar ciertas maniobras. Bueno, pero usted ¿se maneja con el DSM-5? No. Ah, no, pero el DSM-5 es internacional. Soy psicoanalista. No estoy obligada, ¿sí? O bueno, ¿puede decir cuáles son los autores con los que se guió? Yo digo, a un ingeniero le preguntan, no sé, como el teorema de tal o tal cosa, ¿por qué a nosotros nos preguntan autores y bibliografía? Y en más de una oportunidad me han pedido, después de una testimonial, acercar mi currículum. Cosa que voy a decir, pero creo que solo a los psicólogos se atreven a hacernos esto. Lo cual también creo que nos tiene que hacer pensar por qué, ¿sí? ¿Por qué nos ven con esta, si quieren, debilidad? Cuando en realidad tenemos mucho, ¿sí? Entonces, creo que aunque no se nos crea o aunque se minimice nuestro trabajo, cuando uno lo hace a conciencia, va a poder responder con la altura. Totalmente. Sí. Y agregando brevemente, la justicia es adultiforme. O sea, que al niño no lo ve como un niño, un sujeto que se está constituyendo, sino que lo ve como un adulto fallado, porque como todavía no es adulto, falla y entonces miente, tiene, digamos, fabulaciones, cosas que hace mucho menos un niño que un adulto. Sin embargo, la justicia, como no, digamos, está formateada el pensamiento de esa manera, y bueno, y es un trabajo nuestro poder demostrar que esto no es así, poder dar fundamentos, dar elementos, sentirnos autorizados a hacerlo. Y por otro lado también, la justicia pienso que también es muy patriarcal, ¿sí? Y en ese sentido, nosotros, que la mayoría de nuestra profesión y de nuestra disciplina somos psicólogas, también creo que, bueno, tenemos que empoderarnos en nuestro lugar y nuestro rol frente al amedrentamiento, digamos, que generan muchas veces con el tipo de preguntas que no corresponden y muchas otras formas, ¿no? Pero bueno, se juegan muchas cuestiones de relaciones de poder que están ahí muy a la vista si uno las quiere ver, en realidad. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un aplauso. No quiero interrumpir este momento, realmente quiero darles la oportunidad de dialogar con las dos, súper agradecidas, me parece que vale la pena seguir escuchándolas y compartir, aunque sea unos minutitos ahora. Nada más que agradecerles por estar acá, por decir ese sí incondicional y a la espera después de lo que viene. Sé que fueron momentos muy difíciles y a pesar de todo mantuvieron siempre el sí, así que muchísimas gracias por darnos ese lugar.
y al resto también, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos, por estar. Solo decir que desde que nos empezamos a formar como psicólogas hace ya muchos años atrás, todo era capital, era toda una odisea siempre buscar gente que nos forme y libros que nos acompañen, y que eso hoy se dé acá, cerca de casa, la verdad que es una alegría enorme. Así que bueno, a seguir apostando que algo se puede cambiar. Yo les quería agradecer principalmente a las dos, a Susana y a Macarena, el venir a esta feria a dar este mensaje, a dar este encuentro, a dar esta charla que me parece tan importante, tan valiosa, tan actual. Creo que hay que seguir, como ustedes hablaron y dijeron, de este espacio de la feria. Bueno, hay otros espacios, va a haber otros espacios, y es importante que todos tomemos esto, de seguir hablando y seguir diciendo las cosas. Que parte de... pensaba en el momento cuando hablaban de la justicia y cómo... la justicia se basa en el derecho romano, estamos hablando de hace 3.000 años, y hay cosas que siguen siendo del derecho romano de hace 3.000 años, y hay cosas que no se mueven de ahí. Pero creo que estos son movimientos actuales. El psicoanálisis tiene un poco más de 100 años, entonces el psiquismo existía, hace 3.000 años existía, pero nadie se lo preguntaba, nadie imaginaba qué era el inconsciente. Hace 200 años yo le digo, ¿qué era el inconsciente? Nadie lo sabía, y existe. Bueno, de la misma forma hay montones de... hablaba con una de las chicas que está en el stand de adelante de Amororto, y la cargaba y le decía, con estos tomitos verdes empezó, le digo, hace 100 años, y hoy tenemos acá en la feria, en este momento hay 1.000 títulos. 1.000 títulos hay. Entonces, hay mucho hecho y hay muchísimo más por hacer. Pero creo que en este diálogo, en estos momentos, nosotros hablamos con Mercedes y con Laura del libro como elemento de transmisión, el diálogo que cada uno de nosotros tiene con Dolto, con Freud, con Lacan, bueno, y con sus experiencias, es el libro. Esto es lo que quisimos traer. 1.000 voces acá hoy, las voces de ustedes acá en vivo en directo, con todos estos libros y más, porque hay más, pero que pueden seguir estando, y bueno, queremos seguir teniendo más espacios, y nosotros lo vamos a propiciar. Así que gracias por esto. No me censuren, hablando de silencio, yo quiero hablar también. No, yo quiero invitarlos ahora, ya estamos terminando, se cierra hoy la feria, va a empezar mañana de nuevo, pero no vamos a privarlas a Macarena y a Susana de un espacio de la autora al lector, que puedan acercarse. Están sus libros acá, están los libros de Susana Entopía, de Macarena están con Raíces, están en el salón de adelante. Así que, bueno, tenemos este ratito, aprovechemos ya que vinieron hasta acá y que nos hablaron con tanta claridad. Me parece que está bueno ese momento de cercanía, así que también están acá para poder acercarse, ¿sí? Y al resto los espero mañana, que mañana sigue continúa la función. Gracias.